Antes quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos visto en estas 2 horas. Básicamente hemos visto los aspectos técnicos, geográficos y marítimos del diferendo que nos ocupa aquí. Hemos visto los aspectos jurídicos relacionados con el mismo y hemos visto algunos aspectos de seguridad. Nos faltaron los aspectos de pronto, aunque se tocaron tangencialmente, pero no por gente involucrada directamente en eso, los aspectos políticos y de relaciones internacionales, como hubiera sido nuestro deseo con la ex canciller y demás. Sin embargo, uno de los grandes resúmenes, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, después de oír a todos los expertos, es de que lo de Nicaragua es evidentemente y de manera permanente una falla colombiana. Esa sería la primera gran conclusión que yo como un simple espectador sacar. Hemos fallado consuetudinariamente en estos aspectos de los límites, cosa que no es nuevo, y Colombia tiene una larga tradición de pérdida territorial, como bien lo decía el general Ruiz Novoa en la cita que les dije. No estoy muy de acuerdo con el señor almirante Yance que le entreguemos esos callos, ¿o fue el señor Miente Porras? No, fue figurativo. Bueno. Lo mismo dijo Calibán, tío abuelo del actual presidente, con los callos de Venezuela. Entreguemos esos callos, que esos son unas rocas, y más valen las buenas relaciones que ponernos a pelear por una roca, y dijo en ese entonces Calibán, y así hemos perdido poco a poco nuestro territorio. Mientras Argentina está expandiendo en este momento su plataforma continental, a pesar del problema que tiene con las Malvinas y con Inglaterra, Colombia está fallando en eso. La otra gran conclusión que podríamos sacar de estas posiciones es de que el asunto va más allá de una disputa legal, territorial, fronteriza o limítrofe con Nicaragua, y hay intereses internacionales que van a afectar los intereses regionales ahí. Cualquiera que sea la decisión que ahí se tome, la conclusión de esto, esos intereses van a estar en juego. Y la otra gran conclusión es que, bueno, el futuro sobre ese asunto se ve muy complicado, para nosotros especialmente, para Colombia. El futuro no augura muchas cosas buenas, por el contrario, se ven, como decimos los pilotos, un frente feo allá, y hacia allá estamos enrumbados. Y a propósito de eso, doctor Navia, ya que usted lo dice, que el gobierno ha sido inoperante en este aspecto, y como la primera conclusión es de que se ha manejado mal, hay una pregunta aquí que dice, bueno, ¿a partir de cuándo piensan, de acuerdo a sus análisis, que los cartageneros vamos a ser ciudadanos como los nicaragüenses? Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho. Vas a sacar visa para la... Bueno, aquí hay unas preguntas. ¿Contesto eso? ¿Sí? Que vamos a empezar a... Sí, por favor, doctor. Claro. Eso tiene que ver con el retiro de Colombia de la jurisdicción de la Corte. La Corte, por sus estatutos, sigue con los casos, sin la presencia del que se retiró. Hay un antecedente muy importante en eso, que es el caso de Nicaragua a Estados Unidos en las actividades militares y paramilitares. Los Estados Unidos dijeron, yo no voy, porque mi interpretación de la cláusula de aceptación de la Corte no me permite, que está la Corte admitiendo una demanda que no me cabe. Pues la Corte decidió de 13 puntos de Nicaragua, 12 en favor de Nicaragua, y estaba en juego los Estados Unidos. Eso nos va a pasar a nosotros, por eso yo preguntaba al principio, ¿quién va a responder? El juicio de responsabilidades es algo que no se ha querido hacer todavía. Nuestras élites políticas han estado manejando el asunto de manera esquiva, gelatinosa, pero habrá que hacer un juicio político, histórico, de responsabilidades sobre esta situación. Hay otra pregunta que dice, ¿hay posibilidades de una confrontación armada? Quisiera hacer sobre esa pregunta este comentario. En la última sentencia de la Corte Internacional de La Haya se nos ha dicho con gran bombo de que, bueno, a Colombia le aprobaron dos aspectos. Uno de ellos que no es cierto que haya sido hostil frente a Nicaragua en la nueva frontera. Dice el fallo que Colombia ha mantenido una presencia pacífica en esa frontera.
y eso se ha mirado como un logro. Lo que yo me pregunto es, ¿qué va a pasar cuando una de las corbetas misileras nicaragüenses se plantee frente a una de nuestras corbetas allá en esa línea fronteriza? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a repetir la historia de Venezuela, del Golfo, en el año 60 y pico? Ahí, ¿cómo se va a poner la situación? Hay posibilidades de una confrontación con Nicaragua, ahora ni pensarlo, Nicaragua no tiene absolutamente con qué, pero en un futuro cercano y de acuerdo a los intereses geopolíticos que se muevan, que ya fueron boceteados aquí, no se puede descartar. ¿Estamos preparados? En Colombia pues tenemos más armamento, tenemos más equipamiento, tenemos más apresto, tenemos más gente con experiencia, todos estos navales que nos acompañan, pero la realidad es que el futuro es absolutamente impredecible en ese aspecto. Esa línea, la mayoría de los conflictos en el mundo se originan en fronteras y se originan en líneas limítrofes. El Estado Islámico que está peleando ahora, su gran problema es que ya le han quitado fronteras, ya llegaron a Palmira. Cualquier conflicto que ustedes miren en desarrollo en el momento, Siria, Corea del Norte, los conflictos del África, todos tienen un origen de fronteras. No veo por qué la frontera entre Colombia y Nicaragua vaya a ser una diferencia, sobre todo porque hay un Estado displicente y al frente hay un Estado muy sólido en sus ambiciones y que está, como ya lo dijo, equipándose. Hay otra pregunta, dice, si Nicaragua desconoce el Tratado de Esguerra-Bárcenas, Colombia, ¿por qué no reclama nuevamente la Mosquitia, la costa de Mosquitia? Historia antigua. ¿Sonido? Historia antigua. Eso se ha debido alegar en su momento con la demanda que hicieron en el 2001. Ya no. Así que, como dice el cuento, ya para qué dijo la Lore. Totalmente obsoleta esa posibilidad, ¿no? Otra pregunta, ¿es actualmente viable un acuerdo entre Nicaragua y Colombia sobre el cumplimiento del fallo del 2012 y sobre las demandas actuales? En caso afirmativo, ¿cuál sería el contenido de dicho acuerdo? Creo que el doctor Navia. Nieto Navia. Yo no sé si será posible o no, pero a mí me parece una barbaridad. Nosotros no tenemos nada que discutir ni nada que negociar con Nicaragua, lo que tenemos es que defender lo que tenemos ya, que es lo del Tratado del 2012, y no dejarnos enflautar la plataforma extendida. Pero por supuesto, para eso hay que defendernos como corresponde. Y de acuerdo a nosotros los militares aquí presentes, la mejor defensa es el ataque. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos procesales y sustanciales de la no comparecencia de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia? Creo, doctor, que le corresponde a usted también. Ya lo dije. La Corte sigue su proceso. Va a oír los argumentos de Nicaragua, pero probablemente no va a oír los colombianos. He oído decir que van a mandar una cartica dando los argumentos. Entonces, ¿por qué no van y la defienden la cartica? Esa es la pregunta que yo me hago. Ahí la defienden. Pero entonces a lo mejor la Corte tiene en cuenta la cartica. Pero no es lo mismo presentar una contramemoria rebatiendo los argumentos de Nicaragua que presentar una cartica. La Corte fijó fecha. Ya fijó una fecha del 17 de noviembre de este año para Colombia para presentar la contramemoria. Si Colombia no la presenta, el juicio sigue y los argumentos que va a tener la Corte en consideración, que no puede tener sino lo que tiene en el expediente, pues van a ser los de Nicaragua. ¿Cómo va a decidir la Corte? No sabemos. Fíjense ustedes, 8 de los 16 jueces votaron en favor de Colombia y votaron en favor de las excepciones. Nosotros tenemos ahí un activo, pero además del otro lado hay unos jueces que pueden ser, que son verdaderamente independientes, como el juez Owada de Japón, por ejemplo, que pueden inclinarse a favor de Colombia. Pero para eso hay que ir allá. No mandar un embajador que no ha estado nunca, que no conoce nada, ni no, bueno, en fin. No se retire, doctor, que esta es para usted también y está ligada a esa. ¿Cuál cree que eventualmente sería la decisión de la Corte
frente a las nuevas demandas de Nicaragua y teniendo en cuenta el retiro de Colombia? ¿Qué pronostica usted? Muy difícil porque yo tengo una buena opinión de la Corte, imagínense. Eso puede que la Corte está contra Colombia, yo no creo en esos argumentos. Puede que haya unos jueces que estén molestos con Colombia, pero no es exactamente la juez china a la que le dijeron tantas cosas en su momento. Pero por ejemplo creo que el juez Abraham, el presidente, que en la primera sentencia hizo un voto disidente también en favor de Colombia, pero que ahora como presidente se siente atacado, cree que tiene que, pero yo pienso que las posibilidades de Colombia en un proceso como ese, bien atendido, son grandes. Yo quiero agregar, Por favor, señor Almirante. como dijimos, en el Caribe es complicado, como dijo el doctor Nieto, es complicado extender las plataformas continentales. Estamos en un mar muy pequeño y son muchos países en esa cadena que tenemos. Sin embargo, con las decisiones que ha tomado la Corte Internacional de Justicia, que a veces Colombia las ha ignorado en ese momento, yo pienso que en el futuro no debemos asustarnos por eso, al contrario, nos tiene que unirnos en el fin de estudiar muy bien todos estos conceptos y presentarlos. Eso es lo que nos corresponde, pero no retirarnos para que ellos decidan allá en ausencia de Colombia. Aquí viene esta no es una pregunta, es un comentario. Dice: veo indiscutiblemente la veracidad y el acierto en los análisis del problema con Nicaragua, pero no veo, en opinión de ninguno de los expositores, una opinión pública sobre los responsables con nombres propios de los políticos, entre comillas, culpables. Solamente los libros de historia dirán: los bobos colombianos regalamos su plataforma. Cierro comillas. Bueno, yo le digo, yo puedo responder esa pregunta, en el sentido es que Colombia no ha tenido una estrategia. El gobierno de turno hace una cosa, no somos consecuentes con lo anterior, cambiamos, como dijo el doctor Nieto, los negociadores, o sea que no es consistente en nuestra estrategia. Lo más importante que no se ha dicho aquí, en el Mar Caribe, son las líneas de comunicación. Gobierno o Estado que maneje las líneas de comunicación en el Caribe es predominante en estos escenarios. correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que no se haya hecho? Yo quería hacer una precisión que hizo el doctor Nieto. O sea, las líneas de base recta tienen mucha razón, pero yo también tengo que decirle que la Armada Nacional, pues DIMAR no es la que tiene que promulgar las líneas de base recta, ya las tienen. La que tiene que promulgarla es la Cancillería con el Agustín Codazzi, que hace la cartografía. No sabemos las razones por qué no las han divulgado, y eso es un problema grandísimo. Ok, sí, por favor. Buenos días. Capitán de fragata de la Reserva Activa Álvaro Duarte Méndez, oceanógrafo, y me despertó inmediatamente la reacción el tema de la cartografía. En un tema tan absolutamente importante como son las relaciones internacionales, tenemos que tener una cartografía muy bien manejada. En Colombia hay una paradoja, yo no sé a cómo poderla mencionar, pero cartografía continental hasta el límite del nivel medio del mar le corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y de ahí para abajo, miren a ver, la Armada Nacional ha asumido esa responsabilidad a través de DIMAR en su Instituto de Investigaciones en Cartagena, el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas. La hidrografía en Colombia se desarrolló de una manera supremamente importante a nivel internacional. El papel que se ha realizado en el Caribe por parte de la Armada ha incluido con una meticulosidad importantísima la cartografía del lecho marino. Y esa cartografía del lecho marino ha ido acompañada de la asignación de nombres en lo que se denomina
el uso pacífico del suelo marino, y ese registro de nombres está en Mónaco, de años atrás. Esos son argumentos de una gran valía en este tipo de situaciones de relaciones internacionales, ya que todos los lechos marinos del archipiélago, incluido antes de la firma del tratado con Honduras, ya habían sido registrados por Colombia. Estamos hablando del Banco Rosalinda, que fue la principal razón que motivó la firma del tratado limítrofe con Honduras en 1986. En este momento, en ese banco, hay 3 plataformas petroleras produciendo hidrocarburos: 1 gas, 2 petróleo. Entonces no es que no haya, es que de pronto puede haber, no. Hay una formación geológica de origen biogénico, los biohermos, que se extiende desde el norte de Rosalinda hasta donde el sur de San Andrés y Los Cayos. Estuve representando a Colombia en las últimas, que son las primeras exploraciones de mar profundo, y están estas informaciones en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hemos hecho hallazgos muy importantes para la economía colombiana, es decir, nuestra plataforma no puede ser tocada, el conocimiento debe ser público y nosotros debemos ser responsables de esta divulgación de esta información. No es de hipótesis, no estamos hablando de que de pronto, en este momento vemos cómo en la plataforma continental de Nicaragua, en el Pacífico, hay explotación petrolera por parte de la Compañía Nacional de Petróleo de Noruega. Pero si miramos en retrospectiva, estratégicamente, cuando Nicaragua terminó el conflicto, se firmó la paz, vino Noruega y se llevó un grupo muy significativo de huérfanos de la guerra. Se los llevó, los educó, los acogió. Hoy en día, gran mayoría de ellos están formando parte de la estructura gubernamental en Nicaragua, particularmente de la Agencia de Hidrocarburos. Particularmente están muy interesados en lograr, ya han hecho 2 perforaciones recientemente, sin hallazgo, pero quieren hacerlo rápidamente en lo que fueron nuestras aguas. Entonces, esto solamente hablando de hidrocarburos, no estamos hablando de minería submarina, que también los franceses han hecho mucho hallazgo. Colombia lamentablemente no ha guardado memorias, desapareció en geominas, se transformó en otra cosa. Entonces, desde el punto de vista estratégico, llamo la atención en este momento oportuno. Primero, la cartografía está inconexa, entonces no hay realmente una sola cabeza manejando el concepto. Pero por el otro lado, además de la cartografía que nos muestra la piel del fondo marino, tenemos que conocer el contenido. El señor almirante Porras habló en un principio de la importancia de medir, calibrar el espesor sedimentario que yace sobre la formación geológica y las formaciones que subyacen en las formaciones geológicas del suelo duro. Entonces, es allí donde estamos hablando de yacimientos, no solamente de hidrocarburos, sino de otra serie de riquezas renovables, no renovables, pero todas de valor económico, evidente, que en este momento no solamente es un canal, el canal puede ser una ficción, pero sí hay mucho interés tanto de Rusia como de China para acceder a estos recursos. Solamente en las obras del Canal de Panamá, ampliación del Canal de Panamá, hicieron oferta de hacer la remoción de tierras gratuitamente Rusia, Francia y China. ¿Cómo así? ¿Qué interés hay? No, es que allá hay coltán, es que allá hay metales traza, es que allá hay una cantidad de recursos que nosotros lamentablemente no tenemos idea. Las FARC venían comercializando el coltán a través de la frontera con Venezuela hacía más de 15 años. Cuando le dijeron a Ligiominas, ¿dónde está el coltán? No,
Están terminando es la segunda vez que se hace el inventario geológico nacional a cargo de FONADE. No conocemos nuestro territorio, no sabemos qué hay en el subsuelo, dónde está la riqueza. Sin embargo, hemos vestido el uniforme, hemos puesto el pecho, hemos puesto la sangre. El conocimiento, ¿dónde está? Está dormido, los retirados estamos. Entonces llamo la atención, me despertaron, el tema fue por la cartografía. Señor almirante. Bueno, muchas gracias. Él es un buzo experto en estas cosas. Muchas gracias y muy ilustrativa, mi capitán, la situación. ¿Hay alguna otra pregunta? Mi general, vamos a... Bueno, Mira, allá hay una pregunta. sí, por favor. Sí, claro. Buenos días. Lamentablemente el doctor Nieto se me ha ido, pero yo quiero hacerle algún comentario. Y lamentablemente llegué un poquito tarde. Las cosas de mi tiempo no me lo permiten. Pero yo tengo un concepto, doctor y señores almirantes. Soy un mayor retirado del ejército hace mucho tiempo. Manuel Guillermo Roballo Castillo, mayor retirado del ejército, del arma de artillería. Mi general, usted fue mi teniente en la escuela militar. Entonces, si me equivoco, me dicen, usted está totalmente equivocado, pero la concepción mía es que todos los procesos se pueden revisar, no hay la última palabra. El argumento histórico no se puede perder y no se puede desechar, en mi concepto. Que el laudo, no el laudo, sino la cédula real que estableció que la Mosquitia y San Andrés y todas estas partes eran del virreinato de la Nueva Granada, eso es una realidad. Que hubo un tratado entre Colombia y Nicaragua, Bárcenas y Guerras, que en este momento la Corte y todo el mundo ha pasado por encima de él. Eso se puede revisar. Que con la sentencia de la Corte del año 2012 se desconocieron los tratados con Honduras, quedó desconocido el tratado con Costa Rica, independiente del estado en que esté en ese tratado, si está reconocido por ellos o no. Pero estoy seguro que el de Honduras estaba reconocido por Colombia y por Honduras. Que la Corte en su sabiduría también se ha equivocado, como lo comentaba aquí el almirante Porras, que se lo entendí perfectamente claro en donde hay jurisdicciones en que ella no puede intervenir. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es una revisión de todo este proceso, y Colombia lo que debe hacer es una revisión independiente de hacer respetar los límites donde están, que nos fuimos, nos equivocamos. Todo eso se puede replantear, es mi concepto. La solución no es en este momento dejar que la Corte emita un nuevo fallo, siga el proceso y va a juzgar y nosotros nos quedamos callados. Una es la actuación en nuestro mar territorial, o como se le llame en tanta terminología que uno termina un poquito más que enredado, y otra es el proceso que se lleva en términos de justicia. Tiene la razón el que tiene la verdad, o tiene la verdad el que tiene la razón. Entonces yo quiero dar como esa inquietud. Es que uno no se puede entregar así nomás. Nosotros tenemos ejemplos de procesos diferentes. Tengo una anécdota pequeñita, termino contando lo que no tengo que contar. Alguna propiedad que compré un día, y entonces decía, eso tiene tantos metros, y dice, no, esto no tiene esos metros. Es que eso es una medición de una repartición de herencia. Pues midamos esto, y lo medimos. Señor, eso no tenía lo que estaba diciendo los documentos, tiene realmente, se revisó y se llevó el proceso a donde tiene que llevarse y se aclaró. Lo mismo son estos procesos, que aunque son internacionales y dependen de la Corte Internacional y estas cosas, yo pienso que es así. Es mi reflexión. Si hay algún comentario, yo sí se lo agradecería, doctor Navia o señores almirantes. Bueno, muchas gracias, mi mayor. Sí se ve que es de artillería, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario sobre la...? Bueno, señor. Yo quisiera hacer el comentario final ya. Sí, por favor, señor. Me ha parecido muy prudente la presentación del doctor Nieto Navia.
porque es jurista y eso tiene un valor muy grande. Igualmente, la apreciación del señor almirante Yance sobre si es límite o no era límite el meridiano 82, en mi concepto, también muy particular, porque ahí a veces difiero con Yance, es que ese era un límite, que no tuviera una limitación superior o inferior, pero sí fijaba al este una cosa que le pertenecía a Colombia y al oeste, o al revés, al este una parte sí, que pertenecía a Colombia, y al oeste una parte que le pertenecía a Nicaragua, porque así lo estipuló el Tratado de Guerra Bárcenas de 1928. Además, ese límite no lo fijó ni siquiera Colombia, fue la misma Nicaragua que lo hizo incluir en la parte final. Hoy en día, entonces, Nicaragua se le olvidó que no tenía costas y que Colombia se las dio. Que existía un tratado vigente antes de 1948, antes de que hubiera jurisdicción de la Corte. Luego la Corte inmediatamente debió haberse declarado impedida. Pasó por encima de eso. Por eso mi concepto es que no debemos seguir yendo más a la Corte, porque va a seguir lo mismo, independiente de que hayan 8 jueces o que podamos convencer a un 9º para que falle a favor nuestro. Es que ya uno percibe que lo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia tiene un sesgo. No sé si haya intereses o no, pero tiene un sesgo. Hoy, hablando con un oficial de la Armada, no voy a decir el nombre, comentábamos que hay ¿cómo se llama eso? Una comisión que juzga todas las cosas marítimas, el Tribunal de Hamburgo. Nosotros no hemos explorado esa posibilidad, y ese Tribunal de Hamburgo, hasta donde se ha podido analizar, ha sido muy justo en todos sus fallos. ¿Colombia ha buscado algo allá? No lo ha buscado. Entonces, dejo abierto también esa otra posibilidad. Nosotros, independiente de que ya nos retiramos de allá, nosotros debemos seguir continuando con estudios, verificando situaciones, siendo proactivos. Hay mucha gente muy preparada en Colombia que puede ayudar a dar más luces. Nosotros simplemente damos nuestra opinión porque es lo que hemos podido analizar y ver y estudiar, y por eso hemos tomado esa vocería y le agradecemos mucho a Core. Pero hay que seguir, es decir, no decir ahorita nos retiramos y no hacemos nada. Yo pienso que debemos seguir, es una oportunidad que hay que seguir. Muchas gracias. General. Yo que decía 2 minuticos, 30 segundos nomás. Yo he asistido ya a varias reuniones con el doctor Nieto, y la verdad que cada vez que uno asiste a esta reunión aprende algo más. Nosotros estamos no solitarios, pero la verdad es que a nadie le gusta escribir sobre estas cosas. Yo solamente les recomiendo y les impulso para que escribamos. Eso genera estudiar más, mirar más las cosas desde otro prisma, y es la recomendación que yo hago especialmente a mis compañeros los navales. Muchas gracias.